Quiero conocer a todas mis madres, reconstruir mi linaje y mi conciencia a partir de los versos, las renuncias, las huellas de todas las mujeres que he sido al mismo tiempo. Quiero hacer una larga estirpe de mujeres valientes, que han escrito poemas después de hacer la cena y han vivido el exilio dentro del dormitorio. Reconocerlas libres, brillantes y caóticas, retratando monarcas, sublevando las formas, componiendo sonetos en una Europa en llamas. Quiero sobrellevar la carga de la historia, convertirme en relevo, nombrarlas sin esfuerzo, pronunciar con propiedad el término familia. Gabriela Jorquera se dedica a la pobreza y a la exclusión, es decir, lee mucho, analiza datos, entrevista a personas que viven en pobreza, escribe, estudia programas y políticas e intenta convencer a la gente en general y a políticos en particular de la envergadura del problema y de las alternativas que hay para solucionarlo. En los últimos años se ha centrado en la pobreza infantil. Nos hablará de cómo afecta la pobreza a la salud, qué pasa en un periodo excepcional como es una pandemia y cómo están viviendo los hogares más vulnerables, en especial aquellos con peques, esta pandemia. Una pandemia desigual. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Hace algo más de una semana, la Generalitat de Cataluña publicaba estos datos de distribución de los contagios del coronavirus. En él podíamos ver cómo las personas que residen en las zonas más pobres de Barcelona se contagian entre 6 y 7 veces más que aquellos que viven en zonas ricas. Y es que no todos estamos igualmente expuestos al contagio de esta enfermedad y no es solo un asunto de edad. No estamos además igualmente expuestos a las consecuencias económicas, sociales y sanitarias que va a tener la crisis que estamos atravesando. En este informe la OECD hace un repaso de todos los efectos que va a tener en un amplio espectro de consecuencias que va a tener en nuestra vida la crisis del coronavirus. Identifican 3 grupos, algunos de los grupos en los que se van a concentrar estos efectos. Los mayores, evidentemente, las mujeres, y esto nos daría para otra charla, y los niños, que a pesar de que son los que menos se contagian, los efectos, las consecuencias que va a tener sobre su bienestar en el corto, mediano y largo plazo van a ser muy importantes. Una de las dimensiones de riesgo se presentan por las condiciones de la vivienda. Sabemos que aquellas personas que viven en casas que tienen, por ejemplo, humedades y moho o que no pueden mantener una temperatura adecuada en el invierno, sufren con mayor frecuencia enfermedades, dolencias respiratorias y alérgicas. Estos riesgos son especialmente importantes para los niños, especialmente los niños pequeños, los menores de 5 años, que atraviesan por ventanas de susceptibilidad que los hacen más vulnerables a los riesgos ambientales. Este tipo de casas son las casas más baratas, con lo cual lo que más comúnmente residen son familias que están en situación de pobreza, que además no tienen la capacidad económica para poder hacer las reformas necesarias para mejorar las condiciones de este hogar. Esto hace que estos niños, que estas niñas vivan en casas que enferman. Durante el periodo del confinamiento, además, estos niños han pasado semanas sin poder salir de un tipo de vivienda que va a generar no solo problemas de salud física, sino también, como veremos, de salud mental. El efecto del confinamiento, además, tiene otra consecuencia en términos de salud física, y es que la menor actividad, el mayor cantidad de tiempo frente a las pantallas y unos patrones de sueño alterados van a resultar, y esto lo muestran algunos estudios en China que estudian los efectos del confinamiento en niños y niñas, han resultado en aumentos de peso y en menor capacidad cardiorrespiratoria. Esto es especialmente delicado para los niños que están en pobreza, porque ellos ya sufren las mayores tasas de obesidad y de sobrepeso infantil. A estos niños, sobre esta situación de base, pues van a tener que enfrentar los efectos en términos de sobrepeso y obesidad del confinamiento.
Este estudio de la Organización Mundial de la Salud analiza cuáles son los efectos que tienen las malas condiciones de la vivienda sobre la salud mental. Uno de los resultados muestran que las viviendas que tienen altos niveles de humedad, de moho, que reciben poca luz diurna, que están expuestas a ruido, o viviendas en las que las personas que la habitan no pueden tener un lugar para estar solos, aumentan entre un 40 y un 60% la probabilidad de depresión. En este gráfico, que son datos que entrega el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, vemos cómo cada uno de estos problemas se presenta de manera mucho más frecuente en los niños que viven en pobreza, que son las barras rojas, si los comparamos con los niños que viven sin pobreza. Si miramos a los niños en pobreza, encontramos que 1 de cada 4 viven en casas con goteras y humedades. 1 de cada 5 pasan frío en el invierno porque sus casas no logran tener la temperatura adecuada, porque no pueden hacerse cargo de la calefacción, no pueden pagar la calefacción. Y 1 de cada 5 viven expuestos a ruidos. Estos efectos ya lo sabemos. Estas condiciones tienen impacto en la salud física y en la salud mental, pero esto además le tenemos que agregar el efecto del hacinamiento, que no solo significa un deterioro en la salud mental por el alto nivel de estrés que representa, sino que también tiene un impacto en lo educativo. Los niños en pobreza viven 4 veces más en hogares hacinados que aquellos que no lo son. Y el hacinamiento significa que no tienen espacio o lugar en sus casas donde poder estudiar y concentrarse. El hacinamiento tiene un impacto en resultados educativos. Tanto en Francia como en Estados Unidos se han hecho estudios que señalan que el hacinamiento no solo resulta en un peor avance educativo, sino que además en el largo plazo significa menores niveles de escolarización. Aquí vemos a los niños que están en pobreza y que además viven hacinados. Y es interesante porque nos muestra cómo las familias que viven en alquiler padecen más hacinamiento que las familias que viven en casas de propiedad. Todas estas condiciones, las malas condiciones de la vivienda, el no poder tener un lugar donde estudiar tranquilo y los problemas tanto de salud física y mental van a acabar impactando de una manera muy importante a los niños y niñas. Y ya que entramos en el tema educativo, una de las primeras medidas que se tomó ante la crisis del COVID-19 fue el cierre de las escuelas. Ante esto, el sistema educativo se intentó adaptar rápidamente para poder hacer clases a distancia. Pero para que esto funcione, se tienen que cumplir algunos requisitos. Primero, que las escuelas tengan las plataformas y los recursos con los cuales poner en marcha aprendizajes a distancia. Lo segundo es que los estudiantes cuenten con acceso a internet, con ordenadores, impresoras, pero también que tengan adultos con tiempo, conocimientos y capacidad para poder orientarlos, apoyar en sus estudios, poder resolver dudas, etc. Si cualquiera de estos 3 elementos falla, el aprendizaje va a ser menor. En el peor escenario, los niños no solo no van a poder aprender, sino que además van a perder conocimientos que ya habían adquirido. Aquí vemos uno de estos ejes que deberían funcionar, el acceso a internet. Y lo que vemos es que los niños y niñas de menores ingresos, 1 de cada 10 no tienen ningún acceso a internet. Pero hay otros 8 de cada 10 que el único acceso a internet que tienen es a través del móvil, de los datos de alguno de los adultos del hogar. Y eso está bien, tener internet en el móvil está bien para mandar WhatsApp y para recibir mensajes, pero para hacer actividades educativas y para poder reemplazar o al menos aminorar la ausencia de clases en casa, este tipo de dispositivo es muy inadecuado. De hecho, 1 de cada 5 niños y niñas en pobreza no tiene acceso a ningún ordenador. Estas diferencias
en las condiciones de la vivienda para el estudio, en el acceso a Internet y a dispositivos electrónicos adecuados para el aprendizaje, van a profundizar la brecha educativa que en nuestro país ya existe. España es el país europeo en donde el peso del origen socioeconómico es el mayor a la hora de explicar las tasas de abandono escolar, y también tiene una fuerte influencia en los resultados educativos y también en las tasas de repitencia. Esta brecha se va a amplificar. Los niños y niñas en pobreza van a verse seriamente perjudicados porque no han dejado de tener acceso al principal espacio que les ofrece la igualdad de oportunidades, que es la escuela. Pueden hacer el intento de aprender, pero más aún si sus padres han sido considerados, están dentro de las ocupaciones esenciales y no están en casa, no solo no van a tener los recursos mínimos necesarios para poder estudiar el espacio, sino que además tampoco van a poder contar con la orientación necesaria para poder sacar sus estudios adelante. Es cierto que los niños y niñas están menos expuestos al contagio directo por el coronavirus, pero esto no quiere decir que no sean sus víctimas. De hecho, lo que hemos visto, los más de 2 millones de niños y niñas que están en pobreza en nuestro país van a enfrentar unas consecuencias debido a esta crisis sanitaria muy profunda, tanto en su salud física, en su salud mental y también en su desarrollo educativo. Los niños y niñas en pobreza deberían ser considerados un colectivo de riesgo especialmente vulnerable, frente al cual deberíamos establecer estrategias de protección y de compensación ante todos estos efectos negativos. Sabemos que los niños y niñas confinados durante las pandemias sufren hasta 4 veces más trastornos de estrés postraumático. Todos estos efectos deberían ser atendidos. Los niños, las niñas ya fueron las principales víctimas, el grupo que más perdió durante la última crisis económica. No dejemos que sean nuevamente los que reciban los peores efectos. Muchas gracias.